Rafael Gustavo Aybar Valdivia, de la Universidad de Viena, quien nos presenta su trabajo de investigación, modelos científicos, transferencia de conocimientos y resolución de problemas referidos a la dinámica de las prácticas científicas interdisciplinarias. Muy interesante, ¿no? Modelos científicos sobre la transferencia de conocimientos y resolución de problemas, sobre la dinámica de las prácticas científicas interdisciplinarias. Y es interesante porque el enfoque de la investigación que se viene planteando justamente en el país y a nivel de un enfoque mundial es la práctica interdisciplinaria. Así que el modelo que nos plantee y la investigación que realice está contextualizada en este enfoque. Tiene usted el uso de la palabra, estimado Rafael, para su presentación. Quisiera dar gracias por la oportunidad. ¿Se me escucha bien? Escucha y visualiza sus diapositivas. Genial. Entonces, bueno, vamos directo al grano. En esta presentación voy a hablar del intercambio de conocimientos en las prácticas científicas que llamamos interdisciplinarias. Voy a argumentar que la aproximación de la filosofía de la ciencia tradicional, la cual llamo normativa, resulta inadecuada para comprender las especificidades del comercio actual de conocimiento entre las ciencias. Voy a caracterizar la interdisciplinariedad como transferencia de conocimientos y defenderé que los modelos científicos y las plantillas o estructuras de los modelos científicos son aquello que es transferido de una disciplina a otra en las prácticas interdisciplinarias. Los modelos científicos son artefactos epistémicos construidos y manipulados por los científicos con propósitos teóricos o prácticos. Las plantillas de modelos son ecuaciones o algoritmos que forman parte de un modelo científico. Estos son, por decirlo así, moldes matemáticos o computacionales que son originados en ciencias particulares, pero que son reutilizados, recreados y resignificados de forma transdisciplinaria. Voy a sostener que la reapropiación de modelos y de plantillas de modelos en las prácticas científicas sirve para la resolución de problemas y está involucrada en la generación de nuevas preguntas científicas y de dominios científicos. Mi presentación se va a dividir en dos partes. En la primera voy a presentar y discutir las ideas de la filosofía de la ciencia tradicional acerca de la organización y estructura jerárquica del conocimiento científico. En la segunda parte explicaré qué son los modelos científicos y las plantillas de modelo, presentando al modelo de Lotka y Volterra como ejemplo de modelo interdisciplinario y discutiendo cómo este modelo sirve para la resolución y generación de problemas, así como para la creación de nuevos dominios científicos. Entonces, la primera parte, estructura y organización del conocimiento científico según la filosofía de la ciencia tradicional. Por filosofía de la ciencia tradicional, entenderé el legado del Círculo de Viena y de autores como Karl Popper, Thomas Kuhn o Mario Bunge. Si bien es artificial agrupar un cúmulo de posiciones sustantivamente divergentes, llamándolas tradicionales, sí es posible apreciar en estos autores algunas formas de razonar comunes, entre las que se encuentran una aproximación normativa a la ciencia. Con esto me refiero a que estos autores proponen diversas tesis que demarcan o delimitan el conocimiento científico del no científico, proponiendo con ello de forma implícita o explícita la unificación de saberes y prácticas científicas a través, por ejemplo, del empleo de un lenguaje, lógica o método común. Estas posiciones son normativas porque son estipulaciones que los filósofos atribuyen a la ciencia sin atender a qué sucede efectivamente en el trabajo de los científicos. En pocas palabras, es una mirada desde fuera a la ciencia, que atiende o que le estipula una lógica y una estructura, pero sin mirar en concreto a qué es lo que los científicos hacen en sus prácticas. El problema de la aproximación normativa, como puede inferirse, es que descuida la heterogeneidad de las prácticas científicas y la multiplicidad de recursos teóricos en ellas involucrados. Por esta razón, autores como Sober señalan que no deberíamos hablar de método científico en singular, sino en plural, ¿no? En el caso del Círculo de Viena, se abogaba por lo que llama Carnap,
la unidad de la ciencia sin metafísica, ¿no? En este círculo de filósofos y científicos existía la convicción de que el desarrollo de, digamos, de que esta distinción entre ciencia y metafísica era un importante criterio normativo que nos permitía distinguir eh, el trabajo propiamente científico y con ello, pues, contribuir al verdadero desarrollo humano, desmitificando la ciencia, ¿no? Entendiendo que todas las ciencias, sean estas naturales o sociales, deberían de tener una suerte de método y lenguaje unitario. Ahora bien, la unidad de las ciencias para los miembros de este círculo no se entendía como una unidad a través de leyes y teorías fundamentales comunes, sino, como sugiere Carnap, una unidad como un lenguaje común para las ciencias naturales y sociales, ¿no? De forma similar, Otto Neurath señala que la unidad de las ciencias no es la unidad de leyes válidas para distintas disciplinas, y de hecho, Neurath pensaba que las leyes sociológicas son independientes de las leyes de la física, ¿no? Si bien el lenguaje de los físicos podría servir para unificar el lenguaje de las ciencias, esto no quiere decir que otros lenguajes no podrían hacer en principio lo mismo, ¿no? Ahora bien, un problema de este tipo de descripciones que estoy llamando normativas es que no necesariamente se reflejan en lo que sucede en la heterogeneidad de las prácticas científicas, ¿no? Entonces podemos preguntarnos si es que existe algo así como un lenguaje unificado de las ciencias o si tienen las ciencias métodos que, al menos en un nivel mínimo de generalidad, son homogéneos o no, ¿no? Una reconstrucción actual de la idea de unidad de las ciencias se encuentra en la imagen meriológica de la organización del saber científico. De acuerdo con esta imagen, la organización de los saberes científicos es o tendría que ser un reflejo de las ontologías que estos estudian, ¿no? Paul Humphreys indica que según esta imagen, las ciencias naturales se ordenan jerárquicamente, ¿no? Comenzando por la física, pasando por la química, y continuando con la biología. Y así, por ejemplo, dado que la física se ocupa de la materia y los seres biológicos son materiales, la primera de estas disciplinas tendría un privilegio epistémico y ontológico respecto de la biología, ¿no? Y esta visión meriológica justifica que uno pueda decir a priori que un marco teórico que se origine de la física, por ejemplo, el mecanicismo, pueda ser utilizado interdisciplinariamente en la neurociencia para estudiar el cerebro como un mecanismo, ¿no? Humphreys, en su libro del 2004, Extendiéndonos a nosotros mismos, Ciencia computacional, empirismo y método científico, confronta la imagen meriológica de la organización del saber científico. De acuerdo con él, en la era actual, los métodos computacionales son una parte indispensable del método científico, ¿no? Y esta idea no necesariamente es recogida por la filosofía de la ciencia tradicional, ¿no? Fundamentalmente por razones históricas, ¿no? Mario Bunge, un filósofo de la ciencia argentino, señala, eh, mejor dicho, distingue, ¿no? Hace una distinción entre ciencias formales como la matemática y la lógica y las ciencias empíricas. Y solo incluye dentro de las ciencias formales a la lógica y a la matemática, ¿no? Actualmente, sin embargo, entre las herramientas formales de la ciencia, además de los métodos estadísticos, se encuentran varios métodos computacionales, los cuales son recursos epistémicos que permiten abordar preguntas que sin estos no, ni podrían ser ni formuladas ni respondidas. Y uno de estos métodos es la simulación computacional. Consideremos un ejemplo, ¿no? Es un modelo computacional basado en agentes de los autores de Lewandowski y algunos otros autores, ¿no? Eh, Estos autores crean este modelo que voy a describir a continuación eh, para responder a la primera de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué las opiniones de los negacionistas del cambio climático, siendo ellos una minoría en la comunidad científica, repercuten de forma desproporcionada en la opinión pública, ¿no? Entonces, eh, una pregunta posible a esto es que si es posible, con las herramientas de la ciencia, responder a una pregunta como esta. Y yo creo que sí, ¿no? Y en el caso del modelo que crean Lewandowski y sus colegas, en el caso
En el marco general de las ciencias de la complejidad se utilizan recursos como el modelado basado en agentes, ¿no? Y el modelado basado en agentes básicamente es un artefacto computacional construido para estudiar fenómenos complejos a través de la simulación del comportamiento y las interacciones entre agentes individuales que operan en entornos sintéticos o artificiales, ¿no? El modelo de agentes de Lewandowski fue creado con el fin de responder la pregunta que antes he mencionado, dado que no resulta obvio cómo opiniones de una minoría de negacionistas del cambio climático afecta de forma desproporcionada a la opinión pública e impide la formación de creencias en concordancia con la evidencia científica. De acuerdo con los modeladores, conclusiones científicas bien establecidas pueden ser rechazadas por minorías cuando entran en conflicto con posiciones políticas o intereses económicos, dando como ejemplos el hecho de que la industria tabacalera haya negado por décadas el consenso médico sobre los perjuicios del tabaco. El modelo de Lewandowski se compone de tres tipos de agentes, ¿no? Que son, digamos, agentes con ciertas variables estipuladas, ¿no? Básicamente son científicos, negacionistas y la opinión pública, ¿no? Los científicos, por un lado, se basan en pruebas sobre el cambio climático y las comunican entre sí para adquirir una creencia. Cuando se introduce en el modelo una minoría negacionista que se resiste a las pruebas y entra al debate científico, los científicos mantienen el consenso sobre el cambio climático, aunque la generación del consenso, al introducir los, digamos, los contrarios, se vuelve más lenta, ¿no? Cuando los científicos y los negacionistas entran en comunicación con la opinión pública, el resultado es que la opinión pública es ambivalente respecto del cambio climático, ¿no? Y es interesante porque este modelo coge data real para ver o para evaluar digamos, en una forma dinámica cómo es la evolución real de la opinión pública y científica sobre el cambio climático, ¿no? Y por ende predecirlas, ¿no? Así como indagar respecto de las distintas estrategias de los negacionistas del cambio climático. Una de estas estrategias, para dar un ejemplo, es suscitar escepticismo respecto al consenso científico sobre el cambio climático, creando un escenario artificial para la opinión pública en el cual los científicos supuestamente están debatiendo si existe o no el cambio climático inducido por el ser humano, cuando en realidad en el ámbito de los científicos no se discute, ¿no? Y esto es algo puramente computacional que es interesante porque en realidad refleja, creo que, casos con los cuales nosotros nos podemos sentir reconocidos, ¿no? Casos análogos. Entonces, para simular el cambio de creencias respecto al cambio climático en estos agentes, ¿no? Estos modeladores utilizan una plantilla computacional, utilizan básicamente un algoritmo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Básicamente construyen estos agentes como agentes bayesianos, ¿no? Un agente bayesiano básicamente es un agente que actualiza sus creencias previas por medio de la acumulación de evidencias. Si un agente bayesiano posee creencias muy firmes, muy sólidas, el proceso por el cual pasa de creer algo a creer lo contrario es lento y requiere de constante evidencia contraria. Mientras que si las creencias de un agente bayesiano no son tan firmes, entonces el proceso de cambio de creencia requiere de menor evidencia y por ende es más rápido, ¿no? Ahora, ¿por qué los modeladores crearon estos agentes como agentes bayesianos? La respuesta a esta pregunta es que los métodos bayesianos son oportunos para lidiar con problemas de cambio o de optimización de creencias, como los que suceden en algunos procesos comunicativos. En un modelo bayesiano, las creencias de los agentes se representan como hipótesis. Así, por ejemplo, los prejuicios de los negacionistas son representados como creencias previas muy firmes. Estas creencias se actualizan al adquirir nueva información o digamos, se mantienen debido a que la información previa es muy firme y básicamente está ya sólida en la creencia individual, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, una persona que ha sido desproporcionadamente expuesta a las opiniones de los negacionistas puede desarrollar un fuerte sesgo hacia opiniones científicas sobre el cambio climático.
Y para cerrar esta parte, básicamente lo que quiero decir es que el uso de modelos como este modelo bayesiano está fuertemente extendido en las ciencias sociales, ya sea para estudiar el comportamiento, por ejemplo, económico de los agentes o para estudiar fenómenos de segregación como en un modelo que se conoce como el modelo Shelly. En cualquier caso, y regresando al punto inicial, el uso de diversos modelos científicos como el antes descrito utilizan algoritmos, en este caso la regla de Bayes, para calcular probabilísticamente la optimización de creencias. Y estos modelos son herramientas teóricas utilizadas, digamos, de forma transdisciplinaria. No solamente es que se utilicen para las ciencias sociales, también estos mismos modelos se utilizan en las neurociencias. Por tanto, esta idea de que solamente las ciencias formales, como la lógica o la matemática, sirven a las ciencias empíricas, quizás no es representativa de lo que sucede actualmente en las ciencias. Segunda parte, modelos y plantillas de modelos. En la sección, anterior he sugerido que las categorías de la filosofía de la ciencia tradicional, ¿no? Podrían ser inadecuadas para el estudio de las prácticas científicas actuales y básicamente tiene que ver con una razón histórica, ¿no? Que tiene que ver con que los métodos computacionales no se incluían como parte de los recursos teóricos de la ciencia, ¿no? Entonces, considerar esto también implica reevaluar nuestra forma en que entendemos que la ciencia brinda comprensión de la realidad. A continuación voy a argumentar que el comercio de modelos científicos y en específico de plantillas de modelos entre distintas disciplinas podría explicar al menos en parte cómo funciona la interdisciplinariedad. Y tomaré como ejemplo un modelo conocido como el modelo de Lotka y Volterra. Empecemos por el concepto de práctica científica interdisciplinaria. De acuerdo con Hanne Andersen, la mayoría de análisis filosóficos del desarrollo de la ciencia del siglo pasado se enfocaron en el desarrollo individual de las disciplinas científicas, las cuales usualmente eran descritas a partir del desarrollo de sus paradigmas y programas de investigación, ¿no? Andersen indica que en estos análisis no hay una mayor atención a la colaboración y a las prácticas reales de los científicos. Cuando hablamos de una práctica interdisciplinaria, estoy pensando en un tipo de intercambio, ¿no? Una práctica interdisciplinaria implica al menos dos disciplinas y puede ser realizada por un científico interdisciplinario o por uno o más científicos especializados en un dominio que trabajan juntos, ¿no? Catherine Herfel y Chiara Lisiandra caracterizan la interdisciplinariedad a través del concepto de transferencia de conocimientos, señalando que este concepto designa la característica principal de la producción actual de conocimiento científico. Las transferencias de conocimiento comprenden, por una parte, a los conceptos científicos, metodologías, modelos y teorías, y también a los instrumentos para la investigación, como habilidades técnicas para emplearlos, protocolos, etc. Ellas presentan como ejemplos la introducción de conceptos psicológicos en modelos económicos para comprender la toma de decisión humana u otros comportamientos económicos, ya que los conceptos psicológicos podrían ayudar a las teorías económicas a explicar, por ejemplo, los efectos de políticas fiscales en el comportamiento humano, ¿no? Otros ejemplos señalan son las transferencias de modelos de teoría de juegos a la biología evolutiva o de modelos matemáticos de la física y la teoría de la complejidad a la economía. Entre ejemplos de transferencias de conocimientos específicos, destacan la transferencia de procedimientos experimentales que sucede entre la psicología y la economía conductual. Como podemos apreciar, existe una variedad de recursos teóricos que forman parte del intercambio interdisciplinario. Sería, por tanto, incorrecto caracterizar la interdisciplinariedad solo como el intercambio de teorías y de leyes de diversas disciplinas para explicar un fenómeno o responder a una pregunta. De hecho, las teorías explican fenómenos descritos de forma general, no instancias particulares. Cuando los científicos intentan responder a preguntas específicas transfiriendo conocimientos de otras disciplinas, suelen importar modelos científicos y plantillas de modelos, ¿no? Entonces, hablemos un poco de estos, ¿no? Modelos y plantillas de modelos. De acuerdo con Gottfried Smith y Michael Weisberg, el modelado o modelar un fenómeno no es simplemente representar abstractamente una data o hacer una representación de un fenómeno real, ¿no? Los modelos ciertamente son más simples que los fenómenos que estos estudian, pero en esa simplicidad
radica en parte su utilidad. Si un fenómeno es poco conocido o es muy complejo para saber de forma exacta cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la propagación de un virus, una forma de entender, controlar o predecir su comportamiento es el modelado. De acuerdo con Weisberg, la construcción de un modelo científico consiste en dos procesos: la descripción de un modelo y su estructura y la interpretación de un modelo, ¿no? Entonces, básicamente, en el primer punto, la descripción de un modelo y su estructura, se define, o el científico define un sistema hipotético, sus elementos, sus interacciones y un comportamiento global que exhibe este sistema, ¿no? Luego de hacer esto, el científico estipula ciertas reglas, por ejemplo, algoritmos que determinan las interacciones entre los elementos del modelo con el fin de exhibir el comportamiento de interés. Una vez definidos los elementos y las reglas, se necesita instanciar esta descripción en una estructura concreta, por ejemplo, un modelo computacional, como el modelo de agentes que hemos explicado, el cual puede tomar, por ejemplo, data del sistema real que se estudia. El proceso de interpretación, que por tiempo no voy a explicar, es básicamente la justificación que los científicos hacen sobre cómo el modelo es informativo respecto del fenómeno en cuestión, ¿no? En el caso de las plantillas de modelo o estructuras de modelo, básicamente son las ecuaciones, algoritmos o sistemas de reglas que, que son parte de los modelos científicos, ¿no? Y lo que es interesante es que estas plantillas son lo propiamente interdisciplinario de los modelos, porque básicamente las plantillas que se originan en una disciplina, eh, por decirlo así, viajan a otras disciplinas, como voy a ejemplificar en el caso del modelo Lotka-Volterra que presento a continuación. El modelo Lotka-Volterra. Básicamente el modelo son dos ecuaciones diferenciales que pueden revisar ahí. No quiero entrar en el detalle por cuestiones de tiempo, pero voy a hablarles más del modelo desde una perspectiva histórica. Mel Andrews describe los orígenes históricos del modelo Lotka-Volterra como cito a continuación. El modelo Lotka-Volterra se originó en la física y la química. Las ecuaciones fueron propuestas originariamente por Alfred Lotka en 1910 como un modelo de autocatálisis. Y básicamente describen la tasa de cambio de concentraciones químicas cuando un sistema químico empujado fuera del equilibrio se restaura a sí mismo mediante oscilaciones, regresando a un estado estacionario, ¿no? Eh, y lo que es interesante de este modelo que se origina en la química es que básicamente la misma ecuación capturaba un fenómeno en un dominio completamente distinto, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial se observó una tendencia en unas poblaciones de peces en el mar Adriático, ¿no? Esto lo encontró el biólogo italiano Umberto de Ancona, ¿no? Quien midió la prevalencia relativa de peces de diversas especies. Y básicamente descubrió que durante la Primera Guerra Mundial, cuando la pesca en el mar Adriático prácticamente cesó, la población de depredadores experimentó un crecimiento, ¿no? Y en respuesta, las poblaciones de presas disminuyó considerablemente, ¿no? Cuando se reanuda la pesca después de la guerra, hubo un biocidio indiscriminado y la población de presas se dispara, ¿no? Y básicamente lo que hace Vito Volterra es emplear estas ecuaciones que son equivalentes al modelo químico de Lotka para explicar eh, cómo la eliminación de la pesca aumentaba la amplitud del tamaño de la población de depredadores, mientras que la reimposición de la pesca aumentaba la amplitud de poblaciones de presas, ¿no? Eh, entonces, para comentar un poco mi punto con este caso, ¿no? En, en un estudio sobre el modelo, los filósofos de la ciencia Tarja Nutila y Andrea Levettiers argumentan que si bien Lotka y Volterra emplearon las mismas ecuaciones para modelar fenómenos completamente diferentes, eh, los modelos de Lotka y Volterra son distintos por la forma en la que fueron construidos, ¿no? En el caso de Volterra, su práctica de modelización estaba inspirada por métodos mecanicistas que
eran un poco infructuosos para lidiar como sistemas complejos, tales como el sistema de dos especies que interactúan en un entorno variable, ¿no? Básicamente, Volterra demostró que el sistema de la presa y el predador exhibe un comportamiento oscilatorio, aunque su modelo no era capaz de determinar cuáles eran los componentes de ese sistema y de qué manera interactuaban, ¿no? Entonces, básicamente lo que hizo Volterra fue tratar de aislar los elementos esenciales, los parámetros fundamentales del modelo y las interacciones para explicar este comportamiento. En el caso de Lotka, más bien ellas hablan eh, de un modelo precursor a las teorías de sistemas, ¿no? Básicamente, Lotka, en lugar de partir de casos y generalizar, desarrolla una plantilla de modelo altamente abstracta y general que podría aplicarse a múltiples sistemas, ¿no? Entonces, las ecuaciones diferenciales de Lotka básicamente son algo así como una plantilla generalizada que puede servir para modelar diversos fenómenos específicos. Eh, ya para cerrar, ¿no? El caso del modelo Lotka-Volterra es solo uno entre muchos modelos científicos y plantillas de modelos que viajan alrededor de la ciencia, ¿no? Entonces, esta idea yo creo que es interesante para pensar la interdisciplinariedad porque no pues la estamos pensando simplemente a modo de intercambio de teorías o de leyes, sino que también estamos hablando de intercambio de modelos científicos o digamos, en los cuales algunos modelos antiguos o modelos ya consolidados son reutilizados en nuevos ámbitos para responder nuevas preguntas y con ello adquieren los modelos nuevas funciones y nuevas instanciaciones. Una razón adicional para prestar atención a los modelos y a las plantillas de modelo reside en que también tienen una dimensión conceptual. Cuando, por ejemplo, los modelos bayesianos, como en el caso del modelo de la primera parte, son utilizados para modelar a la percepción humana o al procesamiento cerebral de información o en general cualquier fenómeno, estos modelos conceptualizan al fenómeno de una forma específica, o sea, le dan significado, ¿no? En el caso de los modelos bayesianos, el fenómeno que estudian estos modelos se vuelve un problema de inferencia o de inferencia probabilística, ¿no? Eh, y a veces es interesante que los científicos toman estas analogías como descripciones de la realidad, cuando en realidad son descripciones de un modelo, ¿no? Eh, y debo decir, ya para terminar, aun cuando este sea un problema potencial del modelado como una estrategia en la ciencia, hay que decir que estas analogías son indispensables para el trabajo científico, porque estas analogías y estos recursos, como las plantillas de modelos, permiten la generación de nuevos problemas y a veces de incluso nuevos dominios científicos, ¿no? La analogía de la percepción como un problema inferencial, por ejemplo, ha servido en la actualidad para la consolidación de un programa científico que se conoce como neuropsicología computacional. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y bueno, esa es son mis biografías por si les interesa eh, el tema. Muy interesante, estimado, sobre el trabajo de investigación, estimado Rafael. El modelamiento, ¿no?, nos permite de alguna manera establecer no solamente una proyección de lo que se pueda llegar a generalizar, el enfoque que nos está planteando en cuanto al modelamiento, en el campo de la investigación no es solamente el modelamiento para esa área de la investigación o para esa línea de la investigación, sino que esta pueda ser enfocada además desde la percepción o aplicación en otras áreas, de ahí la importancia de la interdisciplinariedad. Es interesante porque el mundo en este momento se está moviendo con lo que es la prospectiva, ¿no?, que es la proyección de hacer en cuanto a lo que establecemos en diferentes campos. La prospectiva nos habla no solamente desde lo que es el planeamiento estratégico nacional, sino también desde otros campos en el quehacer mismo de la investigación científica y nos lleva a las generalizaciones, lo cual es interesante. Yo veía
Ujú. que en el campo de la matemática, en la enseñanza de la matemática básica en nuestro país, en Perú, se establece mucho el modelamiento, ¿no? Como una de las competencias en el área, una capacidad dentro de las áreas y las competencias de matemática. Y veo que su planteamiento de investigación está alineado justamente a esa generalización. Además que el campo de las tecnologías que nos ha abrumado este último año nos ayuda a pensar justamente en la importancia del modelamiento. Usted hacía referencia sobre bienal, me parece era el término que Sobre utilizaba. el Círculo de Viena, que es básicamente un Claro, círculo de filósofos y científicos que pues tuvo una concepción de la ciencia que es la concepción que pues hemos heredado de la ciencia, ¿no? Y claro. justamente el problema de esta concepción, que tiene muchos puntos positivos, es que por razones históricas no toma en cuenta una serie de recursos que forman parte de las prácticas actuales. Uno de estos recursos es naturalmente el modelado basado en agentes, pero también podemos pensar en recursos como el uso de modelos estadísticos, ¿no? Y lo que es interesante, o en todo caso, lo que me llama la atención de este problema es que si nosotros como científicos no somos conscientes de, digamos, de este carácter limitado, simplificado que tienen nuestros modelos para modelar em, em, Situaciones, digamos, fenómenos que se viven. complejos, ¿no? Claro, Por claro. ejemplo, sí, realmente podemos hacernos preguntas eh, filosóficas como si realmente nuestros modelos estadísticos pues pueden predecir el impacto de algunas, digamos, podemos predecir que si tomamos tales medidas vamos a contrarrestar digamos, propagación de un virus. Para hacer ese tipo de predicciones necesitamos pues ser muy finos con los parámetros, ser muy finos con Ujú. la matemática que utilizamos para hacer las predicciones. Y muchas veces sucede que esto no sucede, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de fenómenos complejos, el ser consciente de las herramientas de investigación que tenemos y que no tenemos, pero que podemos adquirir si es que trabajamos de forma interdisciplinaria con, digamos, con otros científicos, resulta fundamental, ¿no? Quizás para también, pues, tratar Generalizar y de establecer en investigaciones o, pre- interdisciplinarias, o ¿no? predecir y controlar, ¿no? Que creo que son Claro. fenómenos, son propósitos que son importantes para una ciencia orientada a la resolución de problemas sociales, ¿no? Claro, eso es muy interesante, sobre todo en ese campo, ¿no? Porque en el campo de la ciencia pura misma ya el modelamiento se viene aplicando, pero en el cambio es Claro, esencial hacer una prospectiva, una proyección de lo que acontece, es muy interesante. ¿Sí? Felicitamos, pues, estimado Rafael Aybar, de su presentación, de su informe de investigación, muy detallado, muy específico en cuanto a las fuentes que ha tomado para poder hacer ese planteamiento de la investigación e invitamos a que de continuar en estas investigaciones pueda seguir acompañándonos en próximos eventos que van a hacer eso, difundir el conocimiento e interactuar. Nosotros no establecemos los lazos directamente, pero sabemos que de nuestra audiencia, que nos sigue ya a lo largo, imagínense, estamos cumpliendo ya 30 años, como encuentro científico internacional se han creado muchas redes, ¿no? Muchas redes entre peruanos, extranjeros, que motivados por sus informes de investigación y sus trabajos establecen esa interdisciplinariedad en investigaciones ahora, o de repente en conocimientos, fuentes o patentes, ¿no? Entonces agradecemos a usted y a todos los que nos están acompañando para poder continuar con la presentación. Hemos recibido la comunicación así es. de que, muchas gracias, que el expositor que, de México, ¿no? El señor, a ver si estamos bien en los datos, Mauricio Alzalcara,
Bedoya ha tenido algunas dificultades de conexión, no sé si ya logró superar esas dificultades y se encuentra con nosotros el señor Mauricio Azalgara Bedoya. Si no fuera así, para continuar con la ponencia del siguiente expositor del tema, ¿no? Las